San Martín era un lugar donde la vida parecía detenerse. Las montañas rodeaban el pueblo, protegiéndolo del bullicio del mundo exterior. Las mañanas eran siempre cálidas, y los rayos del sol iluminaban las calles empedradas, dando un aire de calma que Santiago apreciaba profundamente. Mientras caminaba hacia el mercado, los sonidos del pueblo resonaban en sus oídos: los niños jugando en la plaza, el canto de los pájaros en los árboles y el murmullo suave de las conversaciones entre vecinos. Santiago había vivido en San Martín toda su vida. Era un hombre sencillo, que trabajaba como electricista en una finca cercana. Su familia era su orgullo: Elena, su esposa, y Valeria, su hija de 12 años. Valeria era su razón de vivir. Siempre había sido una niña alegre, curiosa y llena de vida. Los fines de semana solían pasar horas juntos, caminando por las montañas o simplemente disfrutando del tiempo en casa, riendo y contando historias. Ese día, Santiago había salido temprano para comprar frutas en el mercado. Le gustaba sorprender a Elena y Valeria con desayuno fresco los fines de semana. Mientras caminaba por las calles, pensaba en cómo Valeria amaba las manzanas. Le gustaba ver cómo su rostro se iluminaba cada vez que mordía una. Sin embargo, su tranquilidad fue bruscamente interrumpida. El teléfono en su bolsillo comenzó a sonar. Santiago lo sacó, sin darle mucha importancia al principio, pero al ver el número de Elena en la pantalla, algo en su interior se tensó. Contestó, y lo que escuchó lo dejó helado. Santiago, la voz de Elena temblaba. Valeria tuvo un accidente. Está grave. Estamos en el hospital. El mundo de Santiago se detuvo. Por un instante, todo el ruido a su alrededor desapareció. Las risas de los niños, el canto de los pájaros, el viento que soplaba suavemente, todo quedó en silencio. Las palabras de Elena resonaban en su mente, como un eco que no quería creer. ¿Qué? Apenas pudo murmurar, con la garganta seca. Por favor, ven rápido, no sé qué hacer. La voz de Elena se quebró en llanto, y luego la llamada se cortó. Santiago soltó la bolsa de frutas que llevaba. Las manzanas rodaron por la calle, pero él ni siquiera las vio. Su cuerpo se movió casi por instinto, corriendo hacia el hospital sin pensar. Cada paso parecía una eternidad. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su mente estaba llena de imágenes de Valeria. Debe estar bien, tiene que estar bien, se repetía una y otra vez, intentando aferrarse a la esperanza. Cuando llegó al hospital, el aire frío del interior lo golpeó como una bofetada. Elena estaba allí, en la sala de espera, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Santiago se acercó a ella, pero antes de que pudiera preguntar, un médico apareció frente a ellos, con el rostro sombrío. Señor Santiago, señora Elena. El médico bajó la mirada, evitando su mirada directa. Lo siento mucho, hicimos todo lo que pudimos, pero Valeria no resistió. El corazón de Santiago se rompió en 1000 pedazos. Sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Quiso gritar, correr, hacer algo para detener el dolor que lo envolvía. Pero no podía moverse. Sus piernas se sentían como plomo, y sus brazos colgaban a los lados, inertes. Apenas podía escuchar los sollozos desgarradores de Elena a su lado. No, no puede ser, murmuró en voz baja, sin apenas darse cuenta de que lo decía en voz alta. Valeria. El médico intentó decir algo más, pero Santiago no escuchó. Su mente estaba en otro lugar, en los recuerdos de Valeria. La veía correr por el patio, reír con esa risa que iluminaba su día, abrazarlo después de un día largo de trabajo. Y ahora, ella ya no estaba. Lentamente, se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera, sin fuerzas para mantenerse en pie. Elena se aferró a él, llorando en su hombro, pero Santiago estaba congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El tiempo parecía detenerse. Todo a su alrededor era un borrón de voces, luces y sonidos distantes. No podía moverse, no podía pensar. Solo podía sentir el vacío en su corazón. Horas después, cuando el sol ya comenzaba a bajar en el horizonte, Santiago y Elena regresaron a casa. El silencio en la casa era insoportable. Valeria ya no estaría allí para recibirlos con su sonrisa. Santiago se sentó en la sala, mirando una foto de su hija sobre la mesa. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras apretaba los puños, impotente ante la tragedia que acababa de devastar su vida. Los días posteriores a la muerte de Valeria fueron oscuros y silenciosos. El pueblo, que antes se llenaba de vida con su risa, parecía ahora sombrío y vacío. Santiago apenas hablaba. Se había encerrado en sí mismo, inmerso en una profunda tristeza que lo consumía cada día un poco más. Elena intentaba mantenerse fuerte,
pero sus lágrimas la traicionaban cada vez que pasaba frente a la habitación vacía de su hija. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de estrellas y el aire frío se filtraba por las ventanas de la casa, alguien tocó la puerta. Era extraño que alguien los visitara a esas horas, especialmente después de lo ocurrido. Santiago, que estaba sentado en la sala, levantó la cabeza con pesadez y miró a Elena, quien se encontraba en la cocina. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó ella, secándose las manos en un paño. Santiago negó con la cabeza, se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. Al abrirla, encontró a un hombre de mediana edad, vestido con una chaqueta de cuero desgastada y un sombrero. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y aunque su rostro le resultaba vagamente familiar, Santiago no podía ubicarlo en su memoria. «Buenas noches, Santiago», dijo el hombre, con una voz firme pero tranquila. «Siento mucho tu pérdida. He venido porque hay algo que debes saber». Santiago frunció el ceño, sorprendido por la extraña introducción del hombre. «¿Quién es usted?», preguntó, sin abrir del todo la puerta. El hombre se quitó el sombrero, revelando un cabello entrecano y una expresión seria. «Me llamo Raúl. No soy del pueblo, pero conocí a Valeria, la vi aquel día». El corazón de Santiago dio un vuelco al escuchar esas palabras. Se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que Raúl acababa de decir. «La viste», repitió, con un nudo en la garganta. «¿Qué quiere decir?». Raúl miró a Santiago con una intensidad que lo desconcertó. «Hay algo que no te han contado sobre lo que ocurrió. No fue solo un accidente. Hay más detrás de su muerte». Santiago sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El dolor de haber perdido a Valeria seguía tan presente como el primer día, y ahora este desconocido estaba insinuando que había algo más que él ignoraba. «No entiendo», murmuró, sintiendo que la desesperación volvía a apoderarse de él. «¿Qué estás diciendo?». Raúl suspiró y miró hacia el cielo estrellado, como buscando las palabras adecuadas. «No puedo darte todas las respuestas ahora, pero hay algo que debes ver». Se acercó un poco más y sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Esto estaba con Valeria cuando la encontraron. Santiago miró el cuaderno con incredulidad. Era pequeño, de tapa dura y con el lomo desgastado, como si hubiera sido usado durante años. Lo tomó con manos temblorosas, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué no me dieron esto antes?», preguntó, sintiendo que la rabia comenzaba a arder en su pecho. «¿Por qué me lo das tú y no la policía?». Raúl lo miró directamente a los ojos. «Porque esto no es algo que la policía pueda explicar. Lo que está en ese cuaderno te pertenece. Pero debes tener cuidado, Santiago. Hay fuerzas que no comprendemos del todo, y Valeria, ella sabía más de lo que imaginas». Santiago abrió el cuaderno con manos temblorosas, pero antes de que pudiera leer alguna palabra, Raúl dio un paso atrás y se preparó para marcharse. «Te estaré vigilando, Santiago. No estás solo en esto, pero tienes que ser fuerte. Cuando estés listo, encontrarás las respuestas que buscas». Antes de que Santiago pudiera responder o hacer más preguntas, Raúl se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. El silencio volvió a apoderarse de la casa, pero algo había cambiado. Santiago sentía que una nueva sombra se cernía sobre su vida, una sombra que no podía ignorar. Cerró la puerta lentamente y regresó al interior de la casa. Elena lo miraba desde la cocina, con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Sabía que algo estaba mal, pero Santiago no podía explicarlo todavía. Sosteniendo el cuaderno entre sus manos, se sentó nuevamente en la sala, mirando la primera página con una mezcla de miedo y curiosidad. El cuaderno tenía la letra de Valeria, pero lo que leyó lo dejó sin aliento. Las palabras eran un susurro del pasado, un eco de algo que Valeria nunca había mencionado, algo que ni él ni Elena habrían podido imaginar. Santiago se sentó frente a la chimenea con el cuaderno en las manos. No sabía si debía seguir leyendo, pero la curiosidad lo estaba devorando por dentro. Las primeras páginas parecían entradas normales de un diario. Eran reflexiones de Valeria sobre su vida diaria, sus amigos y la escuela. Pero cuando llegó a una página fechada 2 semanas antes de su muerte, todo cambió. «Algo no está bien. Siento que alguien me sigue. He visto ese mismo auto 2 veces en la misma semana. No puedo decirle a papá o a mamá, se preocuparían demasiado. Pero necesito saber quién es y qué quieren». Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Valeria nunca les había dicho que se sentía vigilada. ¿Por qué había mantenido esto en secreto? Pasó rápidamente a las siguientes páginas, y lo que encontró lo dejó helado. Valeria había estado investigando sobre una serie de desapariciones que habían ocurrido en el pueblo hace años,
mucho antes de que ellos se mudaran. Los casos nunca fueron resueltos, y según lo que Valeria había descubierto, la mayoría de las personas desaparecidas estaban conectadas de alguna manera. Eran vecinos, amigos cercanos, pero lo más inquietante era que todas esas personas habían desaparecido después de reportar que algo extraño les estaba ocurriendo, llamadas misteriosas, cartas anónimas, e incluso encuentros con personas desconocidas. Encontré una carta en el buzón de casa, pero no tiene remitente. Me da miedo abrirla, pero creo que es importante. Tal vez esté relacionada con lo que he descubierto. Santiago cerró el cuaderno de golpe. No podía seguir leyendo. Su hija había estado en medio de algo peligroso, algo de lo que él nunca tuvo la menor idea. Sentía un profundo remordimiento por no haber estado más atento, por no haber notado los signos de que algo no estaba bien. Elena entró en la sala en ese momento y lo encontró con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Santiago, ¿qué pasa?», preguntó ella, preocupada. Él no podía ocultarlo más. Le mostró el cuaderno y le explicó lo que había leído hasta ahora. A medida que hablaba, la expresión de Elena pasó de la preocupación al terror. «Valeria, ¿estaba siendo seguida? ¿Por qué no nos dijo nada?», susurró, incrédula. «No lo sé, Elena», respondió Santiago, con un nudo en la garganta. «Pero ella estaba investigando algo peligroso. Tal vez esto esté relacionado con su muerte». Elena se llevó una mano a la boca, tratando de contener las lágrimas. La idea de que su hija hubiera estado en peligro y ellos no lo supieran era demasiado dolorosa. «Tenemos que saber más», dijo Elena, con una determinación renovada en su voz. «No podemos dejar esto así. Si Valeria estaba investigando algo, tenemos que continuar lo que ella empezó». Santiago asintió lentamente, aunque una parte de él temía lo que pudieran descubrir. No obstante, sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que habían encontrado hasta ahora era solo el comienzo de un misterio mucho más grande. «Voy a seguir leyendo», dijo Santiago, tomando aire profundamente. «Si Valeria dejó más pistas en este cuaderno, tenemos que encontrarlas». Volvió a abrir el cuaderno, esta vez con Elena a su lado. Las siguientes páginas detallaban cómo Valeria había comenzado a seguir las pistas que la llevaban cada vez más cerca de descubrir qué había detrás de las desapariciones. Mencionaba personas con las que había hablado en el pueblo, vecinos y amigos de los desaparecidos, y todos parecían tener en común una cosa: miedo. Nadie quería hablar abiertamente, pero algunos le habían dado información en secreto, información que parecía apuntar a la existencia de una organización o grupo que estaba detrás de todo. «Hoy me dejaron otra carta. Esta vez la leí. Me advierten que deje de investigar, o pagaré el precio. No sé si es una amenaza real, pero no puedo detenerme ahora. Estoy tan cerca de descubrir la verdad». El corazón de Santiago latía con fuerza mientras leía esas palabras. Valeria había sido amenazada, y aún así, había continuado su investigación. Estaba claro que había sido valiente, mucho más de lo que ellos sabían. De repente, Santiago recordó algo. La noche antes del accidente, había escuchado a Valeria hablar por teléfono en su habitación, pero cuando él pasó por la puerta, ella había bajado la voz. En ese momento no le dio importancia, pensando que era una conversación normal entre amigos, pero ahora se daba cuenta de que probablemente estaba hablando con alguien sobre todo esto. «¿Crees que la amenazaron esa noche?», preguntó Elena, como si hubiera leído su mente. «No lo sé», respondió Santiago, con la mirada perdida en el cuaderno. «Pero lo que sí sé es que no fue un accidente común. Alguien no quería que Valeria descubriera la verdad». Santiago y Elena se encontraban en la sala de su casa, rodeados por el silencio inquietante de la noche. Habían decidido que la única forma de honrar la memoria de Valeria era desenterrar la verdad detrás de su muerte. Con el cuaderno abierto frente a ellos, empezaron a anotar los nombres de las personas que su hija había mencionado. «El primero es Juanito, un amigo de la escuela», dijo Elena, mientras leía. «Se mencionó que él la había ayudado con su investigación. Tal vez él sepa algo». «Sí, pero el último contacto que tuvo con él fue hace más de un mes», respondió Santiago, pensativo. «No sé si todavía estará en el pueblo». Sin embargo, no podían dejar de intentar. Salieron de casa, decididos a buscar a Juanito. Mientras caminaban por las calles desiertas, el viento soplaba con fuerza, y una sensación de inquietud los acompañaba. Había algo extraño en el ambiente, un aire de secreto y miedo que pesaba sobre ellos. Llegaron a la casa de Juanito, una pequeña construcción de ladrillos rojos, con el jardín descuidado y las luces apagadas. Santiago tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que, a esa hora,
El pueblo estaba inusualmente silencioso. Quizás deberíamos preguntar a otros vecinos, sugirió Elena. Santiago asintió, y decidieron visitar a la señora Morales, una anciana que había vivido en el barrio por más de 40 años. Era conocida por ser la guardiana de los secretos del vecindario. Al llegar a la casa de la señora Morales, Santiago sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. La anciana los recibió con una sonrisa, pero su mirada reflejaba preocupación. ¿Qué los trae por aquí, queridos?, preguntó, con voz suave. Estamos buscando a Juanito, el amigo de Valeria, respondió Elena, con sinceridad. Necesitamos hablar con él sobre lo que sucedió. La expresión de la señora Morales se oscureció. No he visto a Juanito en semanas. Desde que, se detuvo, mirando hacia atrás como si temiera que alguien las estuviera escuchando. Desde que comenzaron las desapariciones. ¿Desapariciones?, interrumpió Santiago, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué sabes de eso? La señora Morales se inclinó hacia ellos, bajando la voz. La gente tiene miedo. Hay rumores de que un grupo extraño está detrás de esto. No quieren que nadie hable. Muchos han dejado el pueblo por eso. ¿Pero qué grupo?, preguntó Elena, ansiosa. No lo sé, pero he escuchado nombres, como si fuera una secta. Dicen que tienen ojos en todas partes y que no dudarían en hacer daño a quienes se interpongan en su camino. La anciana respondió, su rostro pálido. Santiago se sintió abrumado. Valeria había estado en medio de algo aterrador. Sin embargo, su determinación creció. ¿Hay alguien más que haya estado en contacto con ella?, preguntó, tratando de obtener más información. La señora Morales reflexionó un momento, luego dijo, tal vez a Laura, la amiga de Valeria, le sepa algo. Pero, cuidado, ella también está asustada. No querrá hablar. Decididos a encontrar respuestas, se despidieron de la señora Morales y se dirigieron a casa de Laura. La situación se volvía cada vez más tensa. Cuando llegaron, notaron que la puerta estaba entreabierta, y una luz tenue brillaba desde dentro. Santiago tocó la puerta suavemente, y al no recibir respuesta, empujó un poco más. Se asomaron al interior y vieron a Laura sentada en el sofá, con la mirada perdida y rodeada de documentos. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Elena, preocupada. Laura levantó la vista, sobresaltada. «No. No deberían estar aquí», exclamó, visiblemente asustada. «No saben lo peligroso que es. Nos enteramos de que Valeria estaba investigando algo. Necesitamos saber qué sabes», insistió Santiago, con voz calmada. Laura miró alrededor, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «Está bien, pero deben prometerme que no dirán nada», dijo finalmente, su voz temblorosa. Valeria estaba cerca de descubrir algo muy grande. Habló de un lugar, un antiguo edificio en las afueras del pueblo, donde se llevaban a cabo rituales extraños. Santiago y Elena intercambiaron miradas. Habían encontrado una pista, pero también sabían que estaban adentrándose en un territorio muy peligroso. ¿Tú también has visto cosas raras?, preguntó Elena, sintiendo la tensión en el aire. Sí, y por eso estoy asustada. Escuché que varias personas desaparecieron después de ir allí. He visto coches extraños rondando por el barrio. Ya no puedo dormir por las noches, respondió Laura, con lágrimas en los ojos. Santiago sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo tenían que descubrir la verdad sobre la muerte de Valeria, sino que también debían proteger a Laura y a ellos mismos. Vamos a investigar ese lugar, pero tenemos que ser cuidadosos, dijo Santiago, decidido. Laura asintió, aunque su rostro reflejaba miedo. La noche había caído por completo cuando Santiago, Elena y Laura llegaron al antiguo edificio en las afueras del pueblo. Era una construcción imponente, de paredes desgastadas y ventanas quebradas, rodeada de árboles que parecían murmurar secretos oscuros. La luna llena iluminaba la escena, creando un ambiente casi fantasmagórico. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Elena, mirando a Laura con una mezcla de duda y determinación. Sí, Valeria me habló de este lugar. Dijo que era el corazón de lo que estaba investigando, respondió Laura, temblando ligeramente. Santiago respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Se adentraron en la oscuridad del edificio, cada paso resonando en el silencio inquietante. La puerta principal crujió al abrirse, revelando un vestíbulo polvoriento lleno de escombros y telarañas. «Es extraño», murmuró Santiago. «No parece haber nadie aquí». «Eso es lo que me preocupa», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Si realmente están haciendo algo aquí, deben tener cuidado».
Mientras exploraban, encontraron viejas fotografías en las paredes, retratos de personas que parecían ser parte de un grupo, todos con miradas sombrías y serias. La sensación de ser observados crecía a cada momento. «Mira esto», dijo Laura, señalando un pasillo que se adentraba más en la oscuridad. «Parece que hay algo más allá». Santiago, Elena y Laura se acercaron, sintiendo la tensión aumentar. Decidieron avanzar juntos, el sonido de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Al llegar al final, se encontraron frente a una puerta cerrada, que parecía estar sellada con cuidado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, mirando a Santiago. «Necesitamos abrirla. Tal vez lo que buscamos esté detrás de esta puerta», respondió él, decidido. Con un esfuerzo conjunto, lograron forzar la puerta, que se abrió con un chirrido ominoso. Al entrar, fueron recibidos por un olor a moho y humedad, y la luz de sus linternas reveló un amplio salón con mesas y sillas cubiertas de polvo. En una de las paredes, había símbolos extraños dibujados con tiza, y al centro, un altar improvisado. «Esto es perturbador», dijo Laura, dando un paso atrás. «¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo aquí?», preguntó Santiago, mientras examinaba el altar. De repente, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Giraron rápidamente, y se encontraron con la figura de un hombre de pie en la entrada, con una mirada amenazadora. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz profunda y fría. El trío se congeló en su lugar, sintiendo el miedo atravesar sus cuerpos. Santiago intentó mantener la calma. «Estamos aquí por nuestra amiga, Valeria. Queremos saber la verdad sobre lo que sucedió», respondió, tratando de sonar firme. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. «No deberían haber venido. Este lugar no es para ustedes. La curiosidad puede ser peligrosa», advirtió, acercándose un paso. Sin embargo, en el fondo, había un destello de duda en sus ojos. Santiago, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidió arriesgarse. Valeria estaba investigando algo importante. «Si sabes algo, por favor, haznoslo saber. No queremos causar problemas, solo buscamos respuestas», imploró. El hombre los miró fijamente durante un momento que pareció una eternidad. Finalmente, su expresión se suavizó un poco. «Si realmente están buscando respuestas, sigan adelante. Pero deben tener cuidado. No todos están dispuestos a hablar», dijo antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad. Santiago, Elena y Laura intercambiaron miradas, sintiendo que habían dado un paso crucial en su búsqueda. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, su voz temblando de anticipación. «Sigamos explorando. Debemos descubrir qué más hay aquí», respondió Santiago, decidido. Mientras exploraban el resto del salón, Laura encontró un diario antiguo en una mesa, cubierto de polvo. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron. «Miren esto», exclamó, pasando las páginas rápidamente. «Es un diario de alguien que estaba involucrado en estos rituales. Podría contener información valiosa sobre lo que le pasó a Valeria». La emoción y el miedo llenaron el aire mientras se agachaban alrededor del diario, cada uno absorbiendo la información que podría ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la muerte de Valeria. El silencio en el antiguo salón era ensordecedor mientras Santiago, Elena y Laura se reunían alrededor del diario encontrado. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía apresurada, y cada palabra parecía llevar un peso abrumador. «Esto es increíble», dijo Laura, sus ojos brillando con emoción y miedo. «Miren, habla sobre rituales de invocación y conexiones con fuerzas que no comprenden». «¿Rituales? ¿Qué tipo de rituales?», preguntó Elena, inclinándose más cerca para leer. «Habla de un grupo que se reúne aquí cada luna llena. Al parecer, buscan obtener poder a través de sacrificios y conexiones con el más allá», respondió Santiago, sintiendo que el aire se volvía más denso. «¿Sacrificios?», exclamó Elena, horrorizada. «Eso suena a algo de una película de terror. No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir leyendo», dijo Laura con firmeza. «Esto podría ser la clave para entender lo que le pasó a Valeria». Mientras continuaban, un pasaje en particular llamó su atención. Decía que aquellos que intentaban interrumpir los rituales eran severamente castigados. La presión aumentó en el pecho de Santiago al recordar la advertencia del hombre que habían encontrado. «Esto es más serio de lo que pensamos. Si Valeria estaba en esto, podríamos estar en peligro», dijo Santiago, mirando a sus amigos. «Pero no podemos dar marcha atrás ahora», insistió Elena. «Ella es nuestra amiga, y tenemos que saber qué sucedió». Justo en ese momento, un fuerte ruido resonó desde el pasillo.
Santiago se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, nerviosa. No lo sé, pero no suena bien. Debemos prepararnos, dijo Santiago, buscando algo que pudiera servir como defensa. Elena encontró un viejo tubo de metal que parecía ser parte de la estructura del edificio. Se acercaron a la puerta, cada uno respirando con dificultad. El sonido se acercaba, y el miedo se apoderaba de ellos. Justo cuando estaban a punto de salir, la puerta se abrió de golpe, revelando la misma figura del hombre que habían encontrado antes. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él, su voz cargada de furia y preocupación. Venimos a buscar a Valeria, necesitamos respuestas, respondió Santiago, levantando el diario como si eso pudiera calmar la situación. El hombre los miró fijamente, su expresión cambió de rabia a una preocupación más profunda. No entienden el peligro en el que están. Este lugar no es seguro, y menos ahora. Ellos están al tanto de su presencia. ¿Ellos?, preguntó Laura, confundida. El grupo que realiza los rituales. No les importa quien se interponga en su camino. Si siguen aquí, podrían convertirse en un sacrificio, dijo, su voz temblando. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba. Debemos salir de aquí, pero primero tienen que escucharme. Hay cosas que deben saber sobre Valeria y este lugar, dijo el hombre, haciendo un gesto para que lo siguieran. El grupo dudó, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte. Siguieron al hombre a través del pasillo oscuro, el eco de sus pasos resonando en la soledad del edificio. Valeria estuvo involucrada en algo muy peligroso. Tenía información que podría desmantelar a este grupo, pero eso también la puso en riesgo, explicó el hombre, mientras avanzaban. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Santiago, sintiéndose más confundido que nunca. Porque yo fui parte de ello, pero logré escapar. Pero Valeria no tenía la misma suerte, dijo, mirándolos con sinceridad. Al llegar a una pequeña habitación, el hombre se detuvo y cerró la puerta detrás de ellos. Sacó un viejo libro, desgastado y cubierto de polvo. Aquí está la evidencia. Este libro contiene las prácticas y rituales del grupo. Si podemos sacarlo de aquí, tal vez podamos detenerlos de una vez por todas, dijo, mostrándoles el libro. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grito ensordecedor resonó desde el pasillo, seguido de pasos apresurados. Tenemos que irnos, ya, gritó el hombre, empujando el libro hacia Santiago. Sin pensarlo, el grupo salió corriendo por el pasillo, sintiendo que la presión de la oscuridad lo seguía. La adrenalina corría por sus venas mientras intentaban encontrar la salida, pero la sombra de lo que habían descubierto pesaba en sus mentes. Santiago, Elena y Laura corrían por los oscuros pasillos del antiguo edificio, el corazón disparado y el miedo palpitando en sus venas. El eco de pasos detrás de ellos parecía acercarse, como un presagio de lo que estaba por venir. No podemos detenernos ahora, gritó Santiago, llevando el libro en las manos como si fuera un arma. Si nos alcanzan, no tendremos oportunidades. Creo que sé un camino para salir, dijo Elena, gesticulando hacia una escalera que conducía al techo. Podemos escapar por ahí, e intentar encontrar la salida. Laura, jadeante y ansiosa, asintió. Vamos, rápido. No tenemos tiempo que perder. Mientras subían las escaleras, la adrenalina llenaba el aire. Cada paso resonaba en sus oídos, recordándoles el peligro que los perseguía. Cuando finalmente llegaron al techo, la vista de la ciudad iluminada por la noche era al mismo tiempo deslumbrante y aterradora. ¿Y ahora?, preguntó Laura, mirando a su alrededor. Necesitamos encontrar una forma de bajar y alertar a alguien sobre lo que está pasando, dijo Santiago, mirando hacia el lado opuesto del techo. Pero antes de que pudieran pensar en un plan, un grupo de figuras encapuchadas apareció en la escalera, bloqueando su única ruta de escape. Los rostros estaban ocultos, pero los ojos brillaban con determinación y una furia inquebrantable. No deberían estar aquí, dijo una voz profunda, reverberando en la noche. Solo estamos tratando de ayudar a Valeria, gritó Elena, su voz ahogada por el miedo. No pueden hacer esto. Valeria tomó una decisión, respondió otra figura, su tono helado como el viento de la noche. Y ahora ustedes pagarán por interferir en nuestros planes. Santiago sintió que la rabia crecía dentro de él. No podemos permitir que esto suceda. Valeria es nuestra amiga y no la dejaremos atrás. En ese momento, la tensión aumentó. El grupo encapuchado avanzó, y Santiago, Elena y Laura se posicionaron, listos para luchar. El corazón de Santiago latía con fuerza mientras recordaba lo que el hombre había dicho.
no solo estaban enfrentándose a un grupo, estaban luchando contra fuerzas mucho mayores. Si no nos dejan pasar, no tendremos otra opción que luchar, gritó Santiago, levantando el libro en un gesto desafiante. El grupo dudó, sorprendido por el valor de ellos, pero pronto uno de los encapuchados se rió. La valentía es admirable, pero no puede cambiar su destino. Con eso, la batalla comenzó. Santiago y sus amigos lucharon con todo lo que tenían. Elena usó un tubo de metal como un arma improvisada, mientras Laura se esquivaba y trataba de encontrar una apertura para escapar. «¡Vamos! Tenemos que llegar hasta el borde», gritó Santiago, guiando a los otros. El combate fue intenso y caótico. Santiago recordó la fuerza que Valeria siempre había tenido y se dejó llevar por ese recuerdo. Necesitaba proteger a sus amigas y honrar la memoria de Valeria. Mientras la lucha continuaba, Santiago encontró una brecha y se lanzó hacia adelante, haciendo un movimiento audaz. Agarró a uno de los encapuchados y logró quitarle la capucha. El rostro revelado dejó a Santiago paralizado. Era un conocido de la escuela, alguien que se había distanciado en los últimos años. «¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Santiago, incrédulo. «No entiendes, Santiago. Lo que hacemos aquí es importante», respondió el joven, los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «¿Importante? Estás poniendo vidas en riesgo», gritó Santiago, sintiendo que la indignación crecía. Valeria no quería esto. En ese momento, un grito cortó el aire. Laura había caído, y Elena estaba tratando de ayudarla. El corazón de Santiago se hundió, y la furia lo invadió. «¡No!», gritó, avanzando hacia ellas. Mientras los encapuchados intentaban dominar, la luz de la luna iluminó el techo, revelando la escena en toda su brutalidad. Santiago recordó lo que Valeria siempre decía sobre la valentía y la esperanza, y decidió que no iba a rendirse. Con un grito primal, se lanzó contra los encapuchados, decidido a proteger a sus amigas. El combate fue feroz, pero se sentía más fuerte que nunca. Recordaba el libro, la verdad que necesitaba ser revelada, y que no podía dejar que el miedo lo dominara. Cuando parecía que todo estaba perdido, un estruendo reverberó por el techo, y una figura apareció entre las sombras. Era el hombre que los había ayudado anteriormente, ahora con un semblante decidido. «Llegó la hora de acabar con esto», dijo, mientras se unía a la lucha. La presencia del hombre dio nueva fuerza al grupo. Juntos, lucharon, la determinación ardiendo en sus corazones. La batalla culminó en un momento de pura adrenalina, y Santiago se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, estaban luchando no solo por Valeria, sino por todos aquellos que ya habían sufrido bajo el dominio de ese grupo. La noche aún era oscura, pero la batalla había dejado marcas profundas en el alma de todos. Santiago, Elena y Laura se encontraron en medio del caos del techo, agotados y heridos, pero con la determinación firme en sus corazones. La presencia del misterioso hombre que los había ayudado había cambiado la dinámica, y juntos habían logrado alejar al grupo encapuchado. «¿Estás bien, Laura?», preguntó Elena, preocupada, mientras ayudaba a su amiga a levantarse. «Creo que sí, solo un poco aturdida», respondió Laura, mirando los rostros tensos de sus amigos. «No puedo creer que esto realmente haya sucedido». Santiago, con el corazón acelerado, miró al hombre que se había unido a ellos. «¿Quién eres? ¿Por qué nos ayudaste?». «Soy parte de un grupo que lucha contra esta organización», dijo el hombre, con su mirada firme. «Y su valentía fue admirable. Pero aún no ha terminado. Valeria necesita de ustedes». Las palabras resonaron en la mente de Santiago, despertando un nuevo sentido de propósito. Sabía que Valeria estaba en algún lugar, y no podían desistir de encontrarla. «¿Cómo podemos encontrarla?», preguntó Santiago, con la determinación ardiendo en su pecho. «Hay una entrada secreta en el sótano. Necesitamos actuar rápido», respondió el hombre, gesticulando para que lo siguieran. «Y no podemos dejar que el miedo nos paralice». Bajando las escaleras apresuradamente, la atmósfera estaba cargada de tensión. Cada paso que daban hacia el sótano era un acto de valentía, una afirmación de que estaban listos para luchar por lo que era correcto. Los ecos de sus pasos reflejaban la fuerza de su determinación. Cuando llegaron al sótano, una luz tenue iluminaba el espacio. En el centro, un altar rústico estaba cubierto de velas y artefactos antiguos. Santiago sintió un escalofrío al mirar los objetos dispuestos allí, un presagio de lo que estaba por venir. «Este es el lugar donde Valeria fue mantenida», dijo el hombre. «Si realmente quieren salvarla, necesitan aceptar lo que viene a continuación». «Estamos listos», gritó Santiago, con voz firme,
sin permitir que el miedo lo dominara. El hombre comenzó a recitar un antiguo hechizo, y una energía pulsante comenzó a llenar el aire a su alrededor. Santiago y sus amigos formaron un círculo, uniendo sus fuerzas, cada uno canalizando sus esperanzas y sueños por Valeria. «¿Estás con nosotros, Valeria?», gritó Elena, su voz resonando con emoción. De repente, una luz intensa emanó del altar, y Valeria apareció frente a ellos, su expresión serena, pero con una mirada que revelaba el dolor que había enfrentado. «Valeria, estás aquí», gritó Santiago, corriendo hacia ella. «Gracias por no rendirse», dijo Valeria, con una voz suave. «La verdad y el amor siempre triunfan sobre el miedo». La presencia de Valeria trajo una ola de alivio y esperanza. Santiago sintió que el poder de seguir adelante no era solo una frase, sino una fuerza vital que los unía y los guiaba. Juntos, lograron derrotar al grupo misterioso, pero más importante, aprendieron la importancia de luchar unos por otros y nunca rendirse, incluso en las horas más oscuras. Después de liberar a Valeria, el grupo se reunió nuevamente en el techo, observando la ciudad iluminada en la noche. La unión de ellos había creado un lazo indestructible y una nueva perspectiva de vida. «Lo que aprendimos hoy es que siempre podemos seguir adelante, no importa cuán difícil parezca», dijo Santiago, con una sonrisa en el rostro. «Cada uno de nosotros posee una fuerza interior, y juntos somos imparables». «Nunca olvidaremos eso», agregó Elena, mirando a sus amigos con gratitud. «El poder de seguir adelante nos conecta». «Sí, y eso nos hace más fuertes», dijo Laura, con un brillo de esperanza en los ojos. Con la luz de la mañana comenzando a aparecer en el horizonte, Santiago, Elena, Laura y Valeria sabían que el futuro era incierto, pero ahora enfrentarían cualquier desafío que viniera, con valentía y amor. Y así, la historia de El poder de seguir adelante no solo era sobre desafíos, sino sobre el poder de levantarse, de unirse y de seguir adelante, independientemente de las adversidades.